A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Liz Cáceres, quien va a presentar la hoja de vida del disertante. Héctor Rafael Acuña Troche, director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo, psicopedagogo, psicología clínica, respondiente en situaciones de vulneración de derechos de la infancia, docente auxiliar de cátedra, padre de 2 hijos, lector, bombero voluntario combatiente. En honor al tiempo, nos disculpamos de antemano por no presentar extensamente a nuestro disertante. Debido al amplio currículum que posee, mencionaremos solo algunas de sus destacadas experiencias, esperando no incomodar de ningún modo. Se desempeñó como investigador de campo en el proyecto de investigación de la educación preescolar en el Ministerio de Educación y Ciencia, docente auxiliar ad honorem de Cátedra Historia de los Sistemas Psicológicos en el tercer curso de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Asunción. Orientador social de respuesta turno-noche en el Ministerio Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Director de capacitaciones en la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo, donde actualmente es director ejecutivo. Además, también cuenta con otras experiencias como docente auxiliar ad honorem de las cátedras Psicología y Filosofía, primer y segundo año de la educación media, en el Colegio Nacional Dr. Fernando de la Mora, coordinador del elenco estable del Teatro Universitario en la Universidad Nacional de Asunción, integrante del equipo de investigación en desarrollo en la Universidad Nacional de Asunción y consejero en el programa de atención psicológica de emergencia vía telefónica en el sistema 911 de la Policía Nacional. A continuación, damos la bienvenida al licenciado Héctor Rafael Acuña Troche. Muchas gracias por la invitación, a la profe Pilar, a la profe Natalia, muchas gracias por haberme acercado a esta honrosa invitación de poder compartir con ustedes algunas cosas que a mí personalmente me apasionan, ¿verdad? Como se habrán dado cuenta, en mi carrera me he abocado fundamentalmente a trabajar con jóvenes, con adolescentes y con niños y también con adultos con adultos jóvenes de la educación terciaria. Entonces, yo abrazo mucho esto que ustedes están haciendo y les deseo el mejor de los éxitos también en el proceso de acreditación que están emprendiendo. Estoy casi seguro que les va a ir súper bien, así que mis mejores augurios. Efectivamente, hoy vamos a procurar acercarnos, aproximarnos en el tiempo que tenemos a un pensador que yo considero que ha sido proscrito de la educación en los últimos 200 años, a pesar de que se lo nombra muy a menudo. Y es que de alguna forma hablamos de muchos autores, pero las ideas que fundamentalmente rigen las prácticas educativas son de ciertos autores y no en este caso de John Locke. Yo creo que las ideas de Locke están alejadas de lo que son el paradigma y la práctica educativa hoy en día. Así que yo personalmente les voy a proponer una hoja de ruta un poco diferente. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes se han aproximado a este autor a través de su teoría del conocimiento. Es decir, ustedes ya saben que John Locke es empirista. Eso quiere decir que privilegia la experiencia como fuente de las ideas del conocimiento. Y en ese sentido, privilegia la experiencia como fuente de las ideas, digo bien. Y también, por supuesto, a John Locke como asociacionista, ¿no? En el sentido de que luego de ese proceso inicial de captación de ideas básicas, de ideas simples, y tras un proceso de reflexión y de asociación de ideas, se van construyendo ideas o desarrollando ideas más complejas. Así que yo, si quieren hablar de eso en las preguntas, no hay ningún drama, lo podemos conversar del empirismo y del asociacionismo, pero les voy a proponer una hoja de ruta un poco distinta, fundamentalmente porque creo que no se le ha dado destaque suficiente a ciertas contribuciones de John Locke. Entonces, por eso es la hoja de ruta distinta. Pero si ustedes quieren volver a su teoría del conocimiento, podemos hacerlo y podemos discutir eso en el ámbito educativo y cómo puede influir. Preparé un pequeño
un breve PowerPoint para más o menos graficar algunas de las ideas que voy a ir mencionando. Bueno, John Locke en la educación, ¿no? Yo creo que hay pocos autores que hayan sido más criticados injustamente en el ámbito educativo como John Locke. Principalmente porque se le asocia con el empirismo radical, cuando el empirismo de John Locke era un empirismo moderado. De las 4 formas de conocer que John Locke propone, 2 de ellas eran intuitivas, así que John Locke abre un nuevo capítulo en la teoría del conocimiento a través de lo que posteriormente se llamaría el intuicionismo moral. Y usualmente no se lo consideran intuicionistas, ¿no? Intuicionistas son los autores que reconocen que los seres humanos venimos dotados de ciertas funciones cognitivas que funcionan casi de maneras espontáneas, funcionan por insight, que funcionan de maneras heurísticas y no de maneras asociativas y reflexivas. Gran parte del conocimiento hoy está comprobado por psicólogos sociales y en psicología experimental. Gran parte del conocimiento que los seres humanos adquirimos lo hacemos de formas espontáneas, de formas intuitivas. Y John Locke era un intuicionista en ese sentido, pero no se lo suele categorizar en ese sentido, en esa categoría, en esa línea, en esa tradición de pensamiento, porque sus contribuciones empíricas fueron mayormente privilegiadas, fueron mayormente tenidas en cuenta. Entonces hay una forma de entender a Locke que yo considero que no es del todo completa. Y algo que me parece relevante mencionar es que les invito a buscar aportes sobre John Locke respecto de el intuicionismo, y se van a dar cuenta que casi no existe en Internet referencia a eso, muy pocas. Y sin embargo, aquí en Paraguay se realizó una contribución muy interesante en la Facultad de Filosofía. Hay una tesina del licenciado en Filosofía y, por cierto, también psicólogo Ronald Gutiérrez, que introduce el análisis del intuicionismo de John Locke, cosa que casi no existe. O sea, estamos hablando de una nueva beta de información respecto de John Locke. No el John Locke asociacionista, empirista, sino el John Locke intuicionista, que luego daría pie a los sentimentalistas escoceses ingleses como Adam Smith, Adam Ferguson, Edmund Burke y David Hume. O sea, estamos hablando de esa forma de conocer que es por insight, que es heurística, que es espontánea y que no requiere de un acopio de imágenes o de sensaciones, sino que es automática. Y que por supuesto escapa al racionalismo fundante de la época de John Locke. Entonces, eso sería inicialmente, ¿sí? Nosotros somos la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo, promovemos las ideas del liberalismo clásico y John Locke, por supuesto, ustedes recordarán que es el autor fundante, de alguna forma por decirlo, del liberalismo clásico como filosofía política, ¿no? Rápidamente John Locke nace allá por principios de 1632 en una ciudad llamada Bristol de Inglaterra. Pertenecía a una familia de clase media. Su padre era abogado y también trabajaba en cuestiones que tenían que ver con el Estado. En un momento su padre va a las guerras. En esa época había muchas guerras religiosas. La gente se asesinaba por cuestiones relacionadas a la religión. Y eso marca profundamente a John Locke, que ve a su padre partir con 10 años. Y esa preocupación por la violencia va a estar muy implícita en su teoría política posteriormente, ¿no? O sea, la pregunta fundamental de la política para John Locke es cómo evitamos que aflore la violencia entre los seres humanos, que es una pregunta absolutamente vigente, ¿no? O sea, más allá de las preguntas sobre la pobreza, sobre la desigualdad, que pueden ser preguntas legítimas o no respecto de la política,
o sobre quién debe gobernarnos o cómo tiene que ser el sistema de gobierno. La pregunta fundamental de la política para John Locke es cómo evitamos que los seres humanos se asesinen entre sí, ¿no? Y era la pregunta, por cierto, también que motivó a Thomas Hobbes, ¿no? Que era un predecesor de John Locke, que vivió antes de él y había escrito un tratado de política llamado El Leviatán, ¿no? En donde Hobbes proponía que el Estado sea un Estado absoluto para que de alguna forma pueda anular las posibilidades de violencia entre los seres humanos. John Locke no tenía esa posición respecto a los seres humanos, no pensaba de manera tan pesimista, pensaba que los seres humanos, si bien eran capaces de violencia, también eran capaces de generosidad, de altruismo, de cooperación, y de hecho había una inclinación natural también a eso, y era importante en ese sentido ver cuáles eran las reglas que iban a gobernar las instituciones para que eso pueda suceder, ¿no? Que los seres humanos cooperen, sean mutuamente y recíprocamente altruistas entre sí. Entonces, esas eran las inquietudes políticas de John Locke. Se formó en el Colegio de Cristo de la Universidad de Oxford, que es la universidad más antigua de Inglaterra, y allí se formó en una línea filosófica denominada escolástica. Esto es muy relevante en su formación porque su manera sistemática de ser es muy propia del método escolástico, ¿no? Su manera de buscar siempre las formas simples y sencillas de enseñar tiene mucho que ver con el método escolástico, que estaba totalmente desprovisto de florituras y que es totalmente contrario a lo barroco, por ejemplo, y que busca la simplicidad en la comunicación de las ideas. La lógica, son muy propias del escolasticismo. Increíblemente, el escolasticismo se desarrolló fundamentalmente en clérigos católicos, monjes dominicos, o de la línea de Santo Tomás, o también de la Escuela de Salamanca, y de alguna forma podríamos decir que John Locke fue el último escolástico, y no era ni monje, no era, y ni tampoco era católico, ¿no? Era protestante. Pero posiblemente haya sido el último escolástico, y ya ahí en los albores de la modernidad y en las postrimerías de lo que fue la Edad Media, ¿no? Bueno, ese es John Locke, y básicamente esas fueron sus vivencias. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, estuvo enamorado de algunas mujeres con las que se escribía cartas muy corteses, un amor muy platónico. Así que es un personaje bastante extraño, ¿no? En ese sentido, porque se dedicó profundamente a la vida intelectual y a la vida política. Por sus escritos tuvo que varias veces exiliarse, porque sus escritos eran mal vistos en la época, porque John Locke, así como es el padre del liberalismo clásico, es el padre del empirismo, es el padre del asociacionismo, también es el padre del republicanismo, lo que hoy conocemos como la democracia republicana. Entonces, era una persona de intereses bastante amplios. Sus últimos años vive como tutor en la casa de unos millonarios de apellido Masham, en los cuales él es tutor de tanto de la señora Masham, que luego sería una de las primeras feministas, por cierto, Lady Masham, y que según se sabe estaba enamorada de él, y también era tutor de los hijos de Lady Masham, que vivían ahí en la casa, ¿no? Entonces era un profesor, básicamente en un esquema de educación privada, ¿no? Que es el esquema que proliferaba en esas épocas, ¿no? Uno pagaba un tutor, un educador de renombre, y le educaba a tus hijos en tu misma casa. Interesante sistema, por cierto, para discutirlo, ¿no? Bueno, ese es John Locke y su mundo. Y John Locke tuvo dos preocupaciones fundamentales. En toda su teoría podemos ver esto que es recurrente. Y es de qué forma podemos limitar o podemos organizar la vida de tal manera que podamos limitar, por un lado, el poder de la razón
Recuerden que John Locke vivía en un contexto académico y social en el cual las ideas de Descartes eran las ideas que de alguna forma organizaban la educación. Descartes era un racionalista, lo recordarán por su famosa frase, pienso o dudo y luego existo. Entonces, para Descartes la razón era lo importante. Y Descartes partía del hecho de que las ideas de que muchas ideas eran innatas. Y John Locke reacciona contra eso, ¿no? Por eso es que para John Locke las ideas parten de la experiencia, ¿no? Y por otro lado, otra de las inquietudes de John Locke era el poder político, cómo limitar el poder político o el absolutismo político. Entonces, John Locke estaba contra dos absolutismos. El absolutismo racionalista, que se ha visto que luego que es profundamente destructivo a la hora de intentar ordenar la sociedad en términos racionalistas, ha traído muchas guerras, incluso su apoteosis, la glorificación de la razón, en alguna medida se dio en la Segunda Guerra Mundial cuando seres humanos eran exterminados de forma racional, sistemática y científica en campos de concentración, ¿no? Entonces, vemos cómo la razón puede ser profundamente y brutalmente perversa si es que la llevamos a un extremo a la hora de organizar las sociedades humanas. Y por otro lado, la otra inquietud, aparte del absolutismo de la razón, era el absolutismo político, ¿no? Y la pregunta era cómo podíamos limitar el poder político, que fundamentalmente está definido como la violencia o la amenaza de la violencia. Así está definido el poder político en teoría política. Entonces, a la razón la frenamos con empirismo y con intuicionismo, y por otro lado al poder político lo frenamos con liberalismo político, ¿no? O sea que es generar o desarrollar una serie de instituciones que de alguna forma medien entre los individuos y el poder político. Esas eran las inquietudes principales de John Locke y a las que aboca todos sus escritos, ¿no? Yo les dije que no iba a hablar de asociacionismo, de ideas simples, ideas complejas, reflexión, las 4 categorías de conocimiento de John Locke, diversidad, principio de identidad y diversidad, principio de coexistencia, principio de correlación. No íbamos a hablar de eso, íbamos a irnos por otro lado para analizar la obra de John Locke. Y algo que les dejo, que voy a dejarles picando porque es un tema posiblemente por el cual John Locke ha sido proscrito de la educación en gran medida, es porque John Locke de alguna forma hubiera rechazado lo que hoy conocemos como educación estatal. Y para ustedes y para mí, imaginar un mundo sin educación estatal o lo que llamamos educación pública es difícil, ¿verdad? Y sin embargo, durante siglos no existió la educación estatal. La educación estatal, tal como la conocemos, es una creación reciente. Se crea aproximadamente allá por 1870, 1880 en Prusia, y es producto básicamente de las pujas nacionalistas decimonónicas, ¿no? Del siglo XIX, en donde, o si queremos ir un poquito más atrás, la educación estatal nace con lo que los jacobinos en la Revolución Francesa llaman educación cívica, que ya era una educación estandarizada, en bloques, y que de alguna forma lo que intentaban eran inficionar, insuflar el sentimiento patriótico nacionalista en los niños, ¿no? Entonces, para John Locke, el primer problema educativo es político. Y por supuesto que esta frase, este enfoque le valdría a John Locke ser proscrito y ser considerado el filósofo maldito de la educación, ¿no? En los últimos 250 años, porque desde que el Estado, el poder central denominado Estado, cada vez fue adquiriendo mayores prerrogativas y mayores atribuciones y más poder, decir que podemos prescindir de la educación estatal o que podemos por lo menos hacer que la educación estatal compita con otros tipos de modelos educativos de por sí es inquietante, ¿no? Y para muchos seguramente es aterrador. ¿Cómo podemos pensar hoy
en la educación sin pensar en el Ministerio de Educación, por ejemplo, o sin pensar en las agencias de acreditación como la ANEAES, ¿verdad? Entonces es polémico y es controversial, pero ustedes se van a dar cuenta en este momento por qué para John Locke era tan peligroso que el Estado eduque. O sea, esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué es peligroso que el Estado eduque? Y la respuesta es, nos puede dar la historia, las guerras nacionalistas es una de ellas, ¿verdad? O sea, el Estado cuando empezó a controlar la educación para, de alguna forma, bajar relatos doctrinarios nacionalistas a los niños, generó luego soldados y eso se vio en todo el siglo XIX en las guerras nacionalistas que tuvimos, ¿no? Y luego en el colonialismo y hasta la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? El Estado es sencillamente, como él dice en su libro, en un libro que se llama Carta a la Tolerancia, él dice, el Estado es una comunidad de hombres, o sea, de seres humanos. Y por lo tanto, esos seres humanos tienen todas las mismas limitaciones y son movidos por los mismos incentivos que cualquier ser humano de a pie que está en la calle. Esta premisa es fundamental porque hay un montón luego de propuestas económicas que derivan y políticas que derivan de esta premisa, ¿no? O sea, si consideramos que el político promedio es movilizado por motivaciones altruistas, que no tiene interés propio, que siempre busca el interés social, entonces, ¿cuál sería la solución para ordenar la sociedad? Y, por supuesto, vamos a darle todo el poder posible al político para que ordene la sociedad, porque nos convendría. Pero si partimos del hecho de que el Estado es una comunidad de seres humanos de carne y hueso, que no son ángeles, que no tienen motivaciones perfectas, que no tienen un conocimiento perfecto, que se equivocan, que son susceptibles o corrompibles, si partimos de esa base y si miramos la historia nos vamos a dar cuenta de que la prudencia nos enseña y la historia nos sugiere que debemos limitar el poder político, a los políticos. ¿Y qué poder puede ser más omnipotente que el poder de educar? Ese es un poder que raya la omnipotencia. Y ahí es donde es peligroso entregarle el monopolio de la educación a un ente central llamado Estado, que es un grupo de seres humanos, de hombres, que de alguna forma podrían hacerse con la educación y solamente educar en ciertas líneas, en ciertos relatos, en ciertas narrativas. Es una visión crítica del problema educativo que representa que esa entidad burocrática llamada Estado eduque. Pero hay un problema, ese es un problema, digamos, que tiene que ver con los contenidos, con lo cognitivo, pero hay un problema moral de fondo. Porque John Locke definía, es verdad, definía el Estado como el monopolio, un grupo de hombres, ¿no? Pero además decía que era un grupo de hombres que tenían depositada sobre sí la fuerza de la comunidad combinada, o sea, el monopolio de la violencia. O sea, si el Estado es definido fundamentalmente como el monopolio de la violencia, entonces, ¿cómo el Estado puede abocarse a la tarea educativa? Si la educación fundamentalmente se logra a través de métodos no violentos. O sea, ¿qué educación se puede lograr a través de la violencia? Y obviamente ese es un problema que tiene que ver con la moral, ¿no? Con lo moral. O sea, de alguna forma es inmoral que el monopolio de la violencia tenga el monopolio de la educación. Es como que el que tiene el garrote sea el que te enseñe historia, te enseñe lengua o te enseñe literatura. Eso es muy peligroso. Por eso dije que es un poder que raya a lo omnipotente. Y por eso es que para John Locke ha sido dejado de lado, porque obviamente este discurso no es para nada políticamente rentable. De hecho, es bastante desagradable pensar que el que tiene el garrote de la violencia en la mano sea el que nos educa. A menudo se cuestiona, todo el tiempo se está cuestionando si los padres son violentos al educar a los hijos. Cuando en realidad en la semilla originaria que ordena nuestra sociedad, que es el Estado, ese es el problema.
que un ente que tiene el monopolio de la violencia sea el ente que decide qué contenidos van a ser dados a los niños y adolescentes, por ejemplo. Y ahí es un problema moral, ¿verdad? Hay una elevada dosis de inmoralidad en que el que pega sea el que eduque. Y eso pasa justamente con la educación estatal, con la educación hoy llamada pública, ¿no? La educación privada también es educación pública, o sea, pero por eso separar la educación estatal. Y de alguna forma la educación estatal es incluso la privada también, ¿verdad? Porque los colegios, hasta el ASA, hasta los colegios más caros, tienen que pedirle permiso a ese ente central llamado Estado a través de su Ministerio de Educación para educar en ciertas currículas. No se pueden salir de esas currículas. O sea, si a mí se me ocurre que yo quiero que mi hijo estudie, ¿qué puede ser? Yo no estoy a lo mejor de acuerdo en los objetivos educativos del MEC. Al Estado no le interesa. El Estado me dice, si no querés que tu hijo se eduque, eso es lo que hay. Esta es la educación que nosotros damos. Y yo puedo decir, pero yo como padre yo no estoy de acuerdo con la historia que ustedes enseñan. Con esa forma de enseñar historia, es más, con esa forma de enseñar guaraní, por ejemplo. Yo creo que de la peor manera se enseñan idiomas generalmente en el guaraní en específico, que cuando hay que aprender cantando, siendo feliz, que eso van a ver que John Locke propone, aprender jugando. En 1680 John Locke ya dice que los niños tienen que aprender a leer jugando. O sea, eso es brutal. Entonces, hay un problema de inmoralidad en que el Estado eduque. Y a mí me preocupa eso porque creo, bueno, aquí está justamente el tema del monopolio de la fuerza, el Estado, pero ustedes pueden decir, ¿quieren les paso las diapositivas o si se quedan ganas de tener otra clase de John Locke más adelante, me avisan, sin drama lo hacemos. Entonces, y también por qué es peligroso que el Estado eduque, porque fundamentalmente los incentivos, ustedes habrán escuchado de sus abuelas, de sus tías, de sus madres, que una mamá y un papá nunca te van a aconsejar para el mal, ¿verdad? Pero un político sí. O sea, disculpen, yo soy liberal clásico y soy en ese sentido nieto de John Locke ideológicamente, pero yo no creo en los incentivos políticos para una buena educación. Yo no creo que los políticos quieran que los paraguayos, los brasileños, los argentinos seamos personas cada uno independientes, que se autogobiernen. Me es muy difícil creer eso. Que mis padres quieren eso, sí, estoy seguro, o los padres de ustedes. Entonces, el punto es que la obligación de preservar, de nutrir y de educar a los hijos es de los padres. Y acá hay una distinción que John Locke y otros liberales clásicos como Adam Smith, Adam Ferguson, Edmund Burke y otros de la línea de John Locke hacen. Educar no es instruir. La instrucción pública sí podría estar en manos del Estado, pero la educación es una prerrogativa y es un derecho de los padres, ¿verdad? Y a medida que el Estado avanza sobre esos derechos, se produce un atropello a lo que se llama la patria potestad, que de hecho yo les comento, antes de John Locke la patria potestad era un derecho solamente del padre. Con John Locke, desde su tratado del gobierno civil, él explícitamente dice que el mismo poder que asiste a la madre a la hora de educar y de tener autoridad sobre sus hijos, también, que asiste al padre, asiste a la madre. O sea, desde John Locke la patria potestad también se extiende a las mujeres, por ejemplo. Entonces, que era un concepto que no existía ni en el derecho romano, y menos todavía en las sociedades islámicas, ¿verdad? O sea, si en Occidente no existía, en Oriente menos. Entonces, para mí esto es muy importante recalcar. Instrucción pública, el Estado. Educación, los padres. Cuando se empiezan a mezclar los roles, entonces tenemos, por ejemplo, propuestas, por ejemplo, de que la educación pública o estatal debería tener doble escolaridad y debería darle el vaso de leche y el almuerzo y después también la merienda. O sea, de a poco se le está quitando la responsabilidad a los padres de educar, nutrir y preservar a sus hijos. Y eso trae consecuencias sociales muy peligrosas, muy peligrosas. Primero,
Ustedes sabrán, porque algunos de ustedes son padres, pero los que no son padres fueron hijos, habrán escuchado decir siempre a sus padres cuando eran pequeños: no acepten regalos de nadie. ¿Por qué nuestros padres no querían que aceptemos de pronto regalos o comida de terceros así nomás? Y porque sabían que podíamos ser influenciados eventualmente, o se nos podía raptar con eso, se nos podía secuestrar o se nos podía pedir algo y nosotros íbamos a ceder debido a haber recibido algo. El incentivo funciona de la misma manera en términos macro. O sea, si el Estado empieza a dar cada vez más cosas a los niños en las escuelas y el horario, en vez de que sea de 7 a 11 o de 7 a 12, es de 7 a 3 de la tarde o a 5 de la tarde, ¿quién termina educando? ¿Los padres o el Estado? Y es el Estado. Entonces ahí hay un problema de fondo también, y lo que tenemos que avanzar es hacia mayor responsabilidad de los padres, no menos responsabilidad. Porque ese es un problema. Yo trabajé muchos años en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y hay un problema de que a medida que el estado de bienestar cada vez da más cosas a los niños o cada vez da más asilo a los ancianos, los seres humanos empezamos a despojarnos de responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros padres, y de esa forma se rompe el lazo social, el vínculo social. Y eso no es bueno para nadie. Necesitamos que las personas sean responsables por sus hijos, por sus padres, y así las sociedades avanzan cuando hay familias fuertes, pero no cuando el Estado avanza sobre esas obligaciones se puede lograr eso. Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos hablando, de que los padres... ¿Saben qué sucede? ¿Por qué puse estas frases aquí? John Locke habla de que los padres tienen un gobierno temporal sobre sus hijos hasta que los hijos puedan aprender a usar la razón. Eso es absolutamente razonable para cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Ahora, hay una campaña malintencionada de decir que filósofos como John Locke, que desarrollaron el concepto de propiedad privada, hablaban de los hijos como propiedad. Yo les invito a ver la obra de John Locke y de cualquier liberal clásico en general, desde John Locke hasta Friedrich Hayek en el siglo XX, pasando por Adam Smith, pasando por Alexis de Tocqueville en el siglo XIX. O sea, cualquier liberal clásico, de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, no van a encontrar en ningún lugar que los liberales clásicos como Locke hablen de los hijos como propiedad. Para nada. Hablan de hecho, John Locke decía que los padres eran los guardianes de los hijos. Esa es la palabra que usa, los guardianes. No usa de que los hijos son propiedad. Entonces hay como una campaña malintencionada muchas veces, especialmente de personas afines a la política, de que de alguna forma el liberalismo habla de los hijos como propiedad, y eso no es cierto. Entonces, cerrando este capítulo del tema de que el Estado educa, hay un concepto político de John Locke de que todo poder que se da para lograr ciertos fines. Y cuando de alguna forma se van más allá de esos fines, el ejercicio de ese poder va más allá de esos fines, acontecen dos cosas. Primero, usurpación y luego tiranía. Y que el Estado eduque fundamentalmente es usurpación. Primero, porque está cumpliendo una labor que deberían cumplir los padres. El Estado debe, a lo sumo, instruir. La educación tiene que ser minimalista. Y por otro lado, es tiranía porque el poder que le dimos nosotros al Estado era para que nos cuide, para que cuide nuestras propiedades, para que cuide la seguridad física y la seguridad jurídica, como se dice, no para que eduque. Entonces, por supuesto que John Locke no va a querer ser escuchado en círculos educativos o mallas curriculares dadas por el Estado, porque si dice este tipo de cosas, y por supuesto, es el filósofo maldito para los políticos que quieren concentrar el poder de la educación y quieren mantener al pueblo siempre ignorante y siempre adoctrinado. Así que, por supuesto que no es muy agradable para los políticos escuchar eso. Paso a otro tema, ese es el tema inicial que quería tirarles, el tema de la libertad. Porque la libertad es algo fundamental en la doctrina liberal, por eso es liberal, porque habla de la libertad. Y quiero hacer un distingo para que vean cómo influyen los conceptos que tenemos sobre la libertad con respecto a la forma en que educamos. Para el filósofo Thomas Hobbes, que es el del medio,
el señor del medio, la libertad, él definía la libertad como ausencia de oposición. ¿Por qué la definía así, como ausencia de oposición? Porque Hobbes estaba influenciado por la teoría de Galileo, ¿no? En la cual un objeto se mueve hasta que es detenido por otro, ¿no? Entonces, de una teoría mecánica baja un concepto de libertad entre los seres humanos. Y además, lo peligroso de la forma de ver a los seres humanos de Thomas Hobbes es que él veía todas las interacciones humanas como ganar y perder. Y cuando John Locke en realidad ve las interacciones humanas siempre como un ganar-ganar. ¿Por qué digo como un ganar-perder? Y porque para Hobbes, si uno va caminando por la calle y de pronto se le atraviesa una persona, esa persona está coaccionando mi libertad, está quitándome la libertad. Cuando ustedes y yo, o sea, por sentido común, ninguno diría eso, ¿no? O sea, si uno va por la calle y de pronto choca a una persona, no quiere decir que la persona me está quitando mi libertad. Me doy la vuelta, paso por el costado, no pasa nada. Sin embargo, la visión antropológica pesimista de Thomas Hobbes veía la interacción social como un juego de suma cero. A menos que alguien sea violento, todos pierden, y eso es muy peligroso. Hoy en día, en la educación en general circulan ciertas ideas peligrosas de que si no me dan lo que yo quiero, lo que considero que es mi derecho, me están quitando mi libertad. Entonces las personas para ser libres tienen que tener todo lo que quieren, y eso no es cierto. Eso sencillamente no es cierto. Otro filósofo también que hoy gobierna las ideas educativas, que es Rousseau, que es el que está a la izquierda de la pantalla, decía que los seres humanos nacían libres, pero que luego la única forma de seguir siendo libres era por medio de un contrato social o por medio de la política. Y eso es muy peligroso también. El contrato social básicamente es la forma en que acordamos vivir, o sea que es la política, ¿no? La convención. Eso quiere decir que solamente somos libres si es que una constitución nos garantiza la libertad, por ejemplo. Y la verdad, que para ustedes o para mí, que en un papelito llamado constitución esté escrito que somos libres, no nos hacen ni más ni menos libres. Es una institución, es una garantía que uno puede interponer a veces, pero en la realidad de las cosas, que algo esté escrito o no, no nos hace ontológicamente libres, no nos hace efectivamente libres. Entonces, ¿qué es la libertad? Y para John Locke, la libertad él definía como ausencia de coacción externa. Y fíjense bien la distinción. La libertad es la ausencia de coacción externa. Eso quiere decir que no venga otro ser humano o el Estado a obligarme, por ejemplo, a no salir de mi casa. Usted se queda aquí porque nosotros creemos que es peligroso que salga afuera. ¿Pero por qué es peligroso? No, el Estado cree. No, porque dicen nuestros expertos. Sí, pero yo tengo que salir a trabajar, necesito, no, ¿qué voy a comer acá? No, le vamos a dar 2 monedas y usted coma pan duro. Entonces, ahí hay coacción, ahí hay coerción. Y de hecho hay violencia o amenaza de violencia. Usted sale de su casa, va preso. Ahora, ese es, o si mi vecino, por ejemplo, me secuestra, eso es, me quita mi libertad. Entonces, la libertad como ausencia de coacción externa. Fíjense la palabra externa. Ahora, si yo me autocoacciono, yo no pierdo mi libertad. Por ejemplo, si yo digo, si yo me obligo a hacer ciertas cosas, desde hoy en adelante voy a hacer dieta. ¿Por qué? Porque mi religión me pide y yo creo que es correcto, o porque el nutricionista me dijo y yo creo que es correcto. Si yo me autocoacciono, yo no pierdo mi libertad. Eso es muy interesante porque nos da un marco moral sobre el cual trabajar la libertad. Mucha gente piensa, por ejemplo, que personas religiosas que viven de forma muy devota son menos libres que personas que son más liberales, entre comillas, o que viven de forma
menos restringidas. Y para nada. Si una persona se autorrestringe, conserva toda su libertad y su dignidad. La esclavitud sobreviene cuando hay coacción externa. ¿Qué tiene que ver eso con la educación? Sencillamente tiene que ver que nosotros tenemos que ir hacia una educación donde haya menos coacción externa, donde yo agarro la regla y le digo al alumno, termina tu tarea o te voy a pegar, o te voy a poner un 1, ¿verdad? O yo amenazo con violencia o grito, a una educación en la cual el individuo se autocoaccione y diga, no, yo voy a terminar mi carrera porque eso, mi carrera o mi tarea, porque eso es lo correcto. O sea, tenemos que buscar que las personas se autocoaccionen, no tener que coaccionar personas en el contexto educativo. Y fundamentalmente ustedes sabrán que los contextos educativos siempre funcionan mucho por amenaza, ¿no? Desde la amenaza más inocua de te vas a aplazar hasta la amenaza más grave que a veces es grito, y esperemos que no violencia física, ¿no? Pero hay distintos niveles de intento de coacción, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia la autocoacción. Tenemos que buscar que el estudiante, el educando, le decían antes, se autocoaccione, que él diga, yo voy a terminar esto y cumpla con su compromiso personal. Entonces, y va a ser igual de libre que aquel que no hizo la tarea. El que no hizo la tarea se va a ver con la consecuencia. Y la consecuencia no es que quite un 1, la consecuencia es que no aprendió. O sea, esa es la consecuencia más terrible de cuando una persona decide eventualmente no seguir el proceso, ¿verdad? Entonces, conceptos de libertad que tienen mucho que ver. Y ahora me enfoco en este tema y a lo mejor vamos a ir cerrando con esto y damos paso a las preguntas. En que John Locke perdió la batalla de las ideas en la educación. Ustedes van a decir, no, pero seguimos estudiándole, aprendimos que nada es a la mente, que no haya pasado por los sentidos, aprendimos que él era empirista, que las ideas no provienen digamos, no venimos dotados de ideas preestablecidas, aprendimos eso. Sí, pero fundamentalmente él perdió la batalla de las ideas porque se le endosó, se le endilgó, se le acusó de una teoría que él jamás dijo. Y ustedes habrán dicho, John Locke, el filósofo que habla de que los seres humanos son una tabla rasa. Y John Locke nunca dijo que los seres humanos son una tabla rasa. Porque él hablaba de que había una naturaleza humana, de que los seres humanos eran naturalmente sociables, y por eso hablaba de los derechos naturales. Él decía que la mente era como una tabla rasa, que es muy diferente a decir que la naturaleza humana es como una tabla rasa. Son cosas absolutamente diferentes. El verdadero filósofo de la tabla rasa, de la naturaleza humana como tabla rasa, es Jean-Jacques Rousseau. Cuando él decía que los seres humanos en su estado natural eran asociales, o sea, no eran sociales, eran amorales, eso quiere decir que no tenían concepto del bien y del mal, y eran absolutamente, vagaban por las praderas, solos, solitarios. Por lo tanto, ¿qué decía Jean-Jacques Rousseau? Traigamos al ser humano a la sociedad y le vamos a dotar de libertad por medio de una constitución, positivismo jurídico. Le vamos a dar moralidad. Cuando él suscriba el contrato social, él pasa de la amoralidad, de no tener moral, a tener una moral. ¿Cuál es la moral? La que está escrita por los políticos. El verdadero filósofo de la tabla rasa, de la naturaleza humana como tabla rasa, es Jean-Jacques Rousseau con su mito del buen salvaje. De que los seres humanos, antes de entrar a vivir a la sociedad, éramos buenos, éramos amorales y éramos asociales. Entonces, hay que socializar al ser humano. ¿Y cómo se lo socializa? Por medio de la educación. Cuanto más educación, más sociable. Entonces, hay que enseñarle a los seres humanos a no ser violentos, por ejemplo. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se enseña eso? Para John Locke, en cambio, los seres humanos sí tenían una naturaleza, que eran naturalmente sociables. Eran naturalmente dados a la cooperación. Si los seres humanos individualmente ven que hay posibilidades de cooperar, cooperan. Y tienen todo el derecho de defenderse de agresiones externas. Entonces,
fundamentalmente, si ustedes escuchan que John Locke definió la naturaleza humana como tabla rasa, ese es un error terrible, terrible. Porque si no, jamás hubiera dicho que éramos animales sociables o animales políticos. John Locke es de la tradición de Aristóteles, de animales políticos. Entonces no tiene ningún sentido decir que hay una tabla rasa si es que dice que somos sociables naturalmente, que tenemos derechos naturales. Sin embargo, para Jean-Jacques Rousseau no hay derechos naturales. Los derechos provienen del contrato social. ¿Saben por qué eso es peligroso en educación? Porque pensamos que la educación solamente tiene que ver con lo que está en las currículas. Si no está en la currícula, no es educación. Y eso es peligrosísimo. Y número 2, en la política, porque pensamos que nuestros derechos provienen de un papel llamado Constitución. Y nuestros derechos naturales provienen de nuestra naturaleza humana. Eso es lo que decía John Locke. Rousseau decía otra cosa, ¿verdad? Pero por eso es que digo que John Locke perdió la batalla y por eso es que digo que hay que volver a estudiarlo con nuevos ojos, volver a mirarlo y no quedarnos en eso que nos dan, ¿verdad? Que les mencioné ya varias veces, sino ir más allá. Su intuicionismo moral, su concepto de naturaleza humana, su prudencia al reconocer que los seres humanos son potencialmente violentos, pero que no son violentos per se, son potencialmente violentos, que es muy diferente. Y más vale que podamos defendernos ante las agresiones, ¿verdad? O sea, pero eso no quiere decir que tengamos que tener una visión nefasta, pesimista del ser humano, al contrario. Hay una frase de John Locke, y con eso cierro, que él decía que un indio de las praderas norteamericanas puede encontrarse con un suizo de los Alpes y pueden intercambiar uno su carne de búfalo y el otro el queso, intercambian, se dan la mano y se van cada uno por su lado. O sea que los seres humanos somos propensos a la cooperación, al mutualismo, a la asistencia recíproca. Eso está en nuestra naturaleza humana. No somos una tabla rasa. Venimos dotados con intuiciones que nos hacen buscar al otro y buscar también la felicidad del otro para sentirnos bien. Primero de nuestras familias, después de nuestros amigos y luego de nuestra patria, ¿no? de nuestra comunidad más grande. Esta es la propuesta inicial que les hago. Si quieren conversar ahora, podemos hablar de más temas. Si quieren introducir temas adicionales, están invitados a hacerlo. Y bueno, les agradezco mucho desde ya que me hayan escuchado tan pacientemente. Leyendo entonces las preguntas que nos hicieron, sería una: ¿se puede decir que la educación históricamente siempre estuvo monopolizada? Ya, a ver un poquitito. Voy a responder en base a lo que entiendo, ¿verdad? Y a lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Hay dos modelos de educación que han subsistido a lo largo de la historia. El modelo de educación estatizada, o ¿a qué le llamamos Estado? A la educación dirigida por un centro de poder, proviene de la antigua Esparta. De hecho, Jean-Jacques Rousseau era un adorador de Esparta, ¿verdad? Ustedes habrán visto la película 300, ¿no? En la película 300, los niños a partir de los 7 años ya no pertenecen a los padres, pertenecen al Estado. Y el Estado los educa. ¿Para qué? Para hacer la guerra. El Estado le pone un tutor y son educados en las artes, en la gimnasia, en la esgrima, en la equitación, en las cosas que ese Estado quiere, que ese grupo de poder quiere. En este caso, el Estado espartano tenía educación estatal. En contrapartida, kilómetros un poco más hacia allá, estaba Atenas. Esto todo Grecia, ¿no? Porque Grecia en realidad eran un montón de polis y no había un sentimiento nacional hasta la modernidad, por lo menos, ¿verdad? Hasta hace 300 años, más o menos. Antes de eso eran polis, eran grupos. Después de la helenización empieza a surgir un sentimiento de lo griego, ¿no? Acá somos todos iguales. No, vos sos troyano, vos sos de Esparta, no importa, sos griego. Sos ateniense, sos griego. Eso surgió ya después de Alejandro Magno y se solidificó en la modernidad. Pero Esparta entonces modelo de educación pública o educación estatal. Y el modelo privado, de educación privado, era el modelo eminentemente ateniense, en el cual
los padres pagaban un tutor. Por ejemplo, ustedes recordarán que varios de los diálogos de Platón son en realidad diálogos donde Sócrates va caminando y tiene 3, 4 alumnos que le siguen. Y esos alumnos en realidad no estaban con él gratis, sino que el padre y la madre, los padres le pagaban a Sócrates porque enseña, o le pagaban a Platón, o le pagaban a Aristóteles. De hecho, Aristóteles luego va y es el tutor de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo de educación privada. El modelo de educación privada, ¿verdad?, parte, digamos, más o menos de Atenas, y el modelo de educación estatal o monopolizada parte de Esparta. Ahora, fíjense los resultados, ¿no? De Esparta no tenemos mucho, sabemos poco. Esparta con el tiempo desapareció, ¿no? Pero todo el legado de Atenas estuvo basado en educación privada. Todo el legado de Atenas estuvo basado en educación privada. O sea, ustedes lo que conocen de Atenas fueron alumnos privados de algún filósofo. Y bueno, tiene mucho que ver también con el modelo económico. Atenas era un lugar en el cual confluían embarcaciones, comercio marítimo, o sea, había mucha riqueza, ¿no? Porque educar es caro. O sea, educar es caro. Hay que olvidarse de la idea de que educar es barato y de que no, educar es muy caro. Siempre va a ser caro. Entonces, nosotros si queremos mejorar la educación en gran medida tenemos que mejorar los niveles de riqueza que tenemos en nuestro país. O sea, es el famoso dilema. ¿Qué mejoramos primero? ¿La educación para mejorar la economía o la economía para mejorar la educación? Y podemos debatirlo, ¿verdad? Pero yo les invito a considerar la segunda opción. Hay que mejorar la economía para mejorar la educación. Y olvídense de que aumentando el Producto Interno Bruto a la educación, digamos, la contribución del Producto Interno Bruto a la educación vamos a mejorar demasiado. Usualmente ese dinero va a terminar también siendo desviado hacia operaciones de ciertos políticos o burócratas, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque sencillamente cualquier político que ustedes conozcan que tenga más o menos algo de dinero, le mete a su hijo en un colegio privado. O sea, ¿por qué hace eso? Y porque él sabe perfectamente qué clase de educación él diseñó para el resto del pueblo, ¿verdad? Entonces, acá el tema es quitarle el monopolio de la educación progresivamente al Estado. Puede seguir enseñando el Estado, pero tiene que competir con otros. O sea, si yo y la profesora Pilar tenemos capital y queremos hacer nuestro colegio y queremos enseñar con el método Suzuki o queremos enseñar con el método, no sé, queremos hacer esta currícula, no nos deberían coaccionar para no hacerlo. Los padres vienen y me dicen, me gusta tu educación, yo quiero que mi hijo esté con ustedes. Y nosotros competimos con el Estado, con otros colegios, y de esa forma los mejores colegios van a seguir. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Si es que a un padre no le gusta a un docente, por ejemplo, como enseña, y anda a pelearte con el sindicato. O sea, si yo creo, o si 10 padres de la clase de mi hijo no estamos de acuerdo con cómo enseña un docente, no podemos hacer nada. Estamos clavados con el docente, ¿verdad? El sindicato le va a defender a muerte. O sea, esos son los problemas del monopolio de la educación y no siempre hubo un monopolio de la educación, pero siempre los que quisieron controlar a los seres humanos procuraron controlar la educación. Siempre. Y la educación básica especialmente, los niños, los adolescentes. Si yo controlo eso, después hago lo que quiero. Por eso es tan peligroso el monopolio de la educación. Y por eso es que los padres tenemos que avisparnos, alertarnos, ¿verdad? A veces mi hijo se va diciendo cosas muy extrañas a casa, cosas ¿verdad? Con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué yo debería tolerar eso? Aparte que yo estoy pagando esa educación, porque ustedes con sus impuestos, yo con mis impuestos, nosotros pagamos la educación, pero no una educación que queremos. Entonces, no siempre fue monopolio de la educación, pero hubieron momentos de educación privada, generalmente muy vinculada a mecenazgo, a tutelaje y a prosperidad económica. La Venecia, por ejemplo, o la Italia de 1490,
La Italia de Colón estaba llena de mecenas, de educadores privados, llena. Y por eso floreció, ¿verdad? Por eso floreció. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay otra que dice, ¿y cómo se crea vínculos familiares fuertes siguiendo el modelo de Locke? Muy buena pregunta. John Locke es parte de que los seres humanos estamos dotados de ciertos sentimientos naturales. Y uno de los sentimientos es por la prole. El peligro es cuando literalmente tus hijos o tus padres son raptados por el Estado, con las mejores intenciones, con las mejores intenciones. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene que hacerse cargo de mi padre cuando sea anciano? En lo posible él, ¿verdad? O sea, seguramente él va a querer hacerlo mi madre, ¿verdad? Pero si no puede, yo. No es que el Estado el que tiene que darle pensiones o tiene que darle cobija, techo, ¿verdad? En muchos países el Estado se encarga de los ancianos. En Suecia, Suiza, en los países nórdicos se encarga de los ancianos. Y generalmente los hijos ni siquiera van a visitarlo. Lo mismo pasa con la educación. Si el Estado me quita a mi hijo 6, 7, 8 horas al día, ¿quién lo está educando? Yo. Entonces, esa no es una forma de alimentar la responsabilidad de los padres. Al contrario, hay que hacerle sentir la responsabilidad de los padres sobre sus hijos, y el estado de bienestar, el estado que te da todo, que te da educación, no es la mejor manera. Porque quiebra los vínculos naturales. Quiebra los vínculos naturales. Y es peligroso. Les invito a ver un documental que se llama, creo que se llamaba un documental suizo, que se llama algo así como Los vínculos del amor, y que habla cómo los adolescentes y los jóvenes suizos o suecos no tienen contacto con sus familias. ¿Y para qué? Si es que ellos fueron educados por el Estado, luego tienen pensiones, los padres viven en albergues. O sea, es terrible. No sé si respondí la pregunta. Sí, esta sería la última pregunta donde dice, Sí. ¿podría el sistema voucher educativo centralizar al menos un poco el monopolio del Estado sobre la educación? El sistema voucher es una metodología en la cual lo que yo hago es sencillo. De hecho, yo una vez lo hice. Tomen el presupuesto general del Ministerio de Educación, el general, y vean cuántos niños y adolescentes hay en edad escolar, desde los 5 hasta los 18. Más o menos 1.000.000, creo que era 1.700.000, 1.500.000. Y dividan ese dinero por cada niño y adolescente. Hace 4 años atrás, cuando hice el cálculo, a cada niño y adolescente le tocaba 500.000 guaraníes de voucher, de cheque. Si yo divido, hace 4 años le hice, divido el presupuesto por cada niño y adolescente, yo podría darle un cheque a cada padre para que ese padre luego vaya y diga en qué escuela le quiero meter a mi hijo, o en qué colegio. ¿Qué produciría eso? Produciría que los colegios compitan para ver quién es mejor. Mejoraría el nivel de la educación. Porque obviamente, si no me gusta cómo está enseñando este colegio, agarro mi voucher y me voy a otro. Mi cheque me voy a otro. Eso generaría que los colegios compitan, ¿verdad? Y por supuesto también reduciría el monopolio de la educación, ¿verdad? Pero mejoraría sustancialmente la educación. De hecho, es el sistema que tienen muchos países en Europa, también existe en otros lugares, pero se llama voucher, ¿verdad? Que es un cheque, básicamente. Entonces, en vez de financiar la oferta educativa, que es lo que estamos haciendo ahora, con el presupuesto estamos financiando una oferta educativa, que es la del MEC, no hay otra. Lo que podemos hacer es financiar la demanda, o sea, los demandantes. Le damos el cheque a los padres, que son los demandantes, y ellos le dicen a los profesores y directores de colegio, a ver, ¿quién me ofrece la mejor educación? Y si no me gusta la educación que estás brindando a mi hijo, yo te voy a cambiar nomás, sin problema. Te cambio. Entonces los colegios se van a esmerar. Hoy en día, un profesor puede ir a enseñar su misma lección del año pasado, la misma de hace 5 años, tienen las carpetas todas preparadas con los objetivos generales, los objetivos específicos. O sea, nada no cambió, ni leyó internet si hay algo nuevo.
y qué hago yo? Me voy a ir a otro colegio, pero si en el otro colegio es lo mismo, si es el mismo MEC, es el mismo, la misma supervisora, es la misma, o sea, es lo mismo. En cambio, si yo tengo el cheque, yo hago que ustedes compitan, los docentes y los directores, por ver quién me da el mejor servicio, ¿verdad? 500.000 guaraníes hace 4 años atrás era por cada persona. Incluso yo hice una estimación que si reducimos la cantidad, por ejemplo, hay muchas personas que pueden decir, no, yo no quiero el voucher, porque mi papá puede pagar educación. Puede pasar. Si se reduce, o sea, podría ser 600.000 guaraníes por cada niño y adolescente. Esa es una cuota de un colegio bastante bueno, una escuela bastante buena. Sé que hay algunos que ya están mucho más altos que eso, pero piénsenlo, que es una alternativa de descentralizar el monopolio de la educación. Bueno, muchas gracias, licenciado, por este espacio de respuesta y ahora vamos a pasar con la compañera Angélica Mendoza. Y en las 3 primeras diapositivas yo ya tenía la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué no le estudiamos a Locke en profundidad? ¿Por qué así nomás me contestaste todito antes de preguntar? El Estado no quiere que se le estudie a Locke. No. Bueno, entonces enseguida relacioné algo, una experiencia que tuve hace poquito con un grupo de docentes y decía una de las mamás, yo le voy a hacer estudiar a mi hijo, seguro que estaba en escolar básica, 2 materias, castellano y matemática. El resto lo siento, voy a presentar una nota y vamos a ver cómo podemos hacer más tarde. Porque no puede por esta modalidad meterle miles de materias al alumno. Bueno, perfecto. Se quedó ahí, ya fuimos a otra cosa, pero me hace tanto pensar todo lo que dijiste. Esta mamá probablemente en un colegio privado no va a tener mayores problemas. Pero si es una institución pública, tal vez tenga problemas. Entonces, estoy nomás tanto relacionando con todo lo que es la filosofía de este pensador y por qué el Estado no quiere que le sigamos a él, ¿verdad? Sus ideas. Entonces, te iba a hacer esa pregunta, me contestaste ya todito y relacioné con esta situación. Vamos, algún día le voy a preguntar a la mamá cómo le fue. Eso nomás. Ojalá que bien, ojalá que bien. Ojalá, muchas gracias. Quizás algo rapidito, para ver un poco el lado más, un poco romántico quizás. Pero una frase, John Locke escribió un libro que se llama Pensamientos sobre la educación. No era un libro, eran cartas que él enviaba a los padres que le pagaban para que él tutorea a sus hijos. La frase dice lo siguiente: quien quiera que se ocupe de la educación de los niños deberá estudiar su naturaleza y su capacidad, ver cuál es su indicación dominante, o sea, su inclinación dominante, considerar lo que la naturaleza ha puesto en los niños, prevenir los vicios y los defectos a los que el temperamento se inclina y procurar todas las ventajas que sea capaz de recibir. Y por último dice, se deberá llevar el genio natural de cada niño tan lejos como pueda llegar. Entonces, les dejo con esa reflexión, les agradezco muchísimo. Cuando quieran, me escriben, si quieren otra clase aparte, en otro espacio, no hay problema. Nosotros estamos para difundir las ideas de la libertad. Queremos que los padres sean libres de elegir la educación de sus hijos y creemos que eso va a traer una revolución, porque los padres están interesados en educar a sus hijos, no los políticos. Gracias, Héctor. Entonces, les dejo con esa reflexión también y le doy la palabra a las chicas para que sigan con su protocolo. Muchas gracias, profesora. Antes de culminar el evento, queremos hacer entrega del certificado al licenciado Héctor Acuña, en cuyo documento expone gratitud y reconocimiento otorgado al licenciado Héctor Rafael Acuña por la valiosa disertación del tema John Locke y la educación, brindada en el marco de la asignatura Teoría de la Educación 2 a cargo de la licenciada Natalia Rodríguez, organizada por el Departamento de Lengua para Lengua Coreana del Instituto Nacional de Educación Superior, Dr. Raúl Peña, INAES, firmada por la directora general del INAES, la magíster Claudelina Marín Gibbons. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por el apoyo, Pilar, la doctora Pilar, en representación de la directora general. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Y les invito a seguir también la página de la Fundación. Muchas gracias. Nos vemos en próximos encuentros. Gracias. Pilar. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao.